Dios bendiga, queridos hermanos. Agradecemos a Dios por esta hermosa oportunidad y este privilegio grande de glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Dios ha sido bueno y hemos podido glorificar al Señor, honrar el nombre del Señor a través de las alabanzas. Dios bendiga a nuestro hermano Casimiro, su familia. Gracias al Señor por estar dispuestos a honrar a Dios, porque es lo que realmente necesitamos, cantarle al Señor y honrar a nuestro Dios con nuestra alabanza. Dios les ha capacitado, Dios les ha dado ese lindo talento de glorificar a Dios, gracias al Señor, a través de la música. Queremos agradecerle a Dios, también a nuestro hermano pastor Juan José de León, por este hermoso privilegio. Dios lo bendiga grandemente, gracias al Señor, a él y a su familia, y a cada uno de los hermanos líderes de la iglesia, gracias al Señor Pentecostal y Media aquí en Las Vegas. Es un gran gozo y un gran privilegio honrar el nombre del Señor a través del consejo de la palabra de nuestro Dios. Sabemos que Dios ha sido grande y Dios sigue siendo grande porque Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado y nos ha fortalecido hasta este momento. Dios nos ha ayudado, gloria al Señor, y sé que todos vamos a seguir hacia adelante, fortaleciéndonos en el nombre del Señor. Dios bendiga, gloria al Señor, a cada familia, a los jóvenes, a los niños, a cada uno de los maestros de escuela dominical, gracias al Señor, a cada uno de los pastores que nos ven, gracias al Señor. Queremos agradecerle a Dios por este hermoso privilegio, la oportunidad que Dios nos da, gracias al Señor, de ser parte de esta historia, gracias al Señor, ya que ha sido difícil, pero Dios siempre está con nosotros, gracias al nombre del Señor. A pesar de las circunstancias, Dios siempre sigue siendo Dios. Es un gran gozo y una gran oportunidad para honrar el nombre del Señor en este momento. Gracias al nombre de Jesús. Sabemos que todo esto ya va a pasar y veremos la mano de Dios. Seremos parte de esta historia, gracias al Señor, pero lo importante es que estemos listos y preparados para cuando el Señor venga, porque sabemos que Él pronto regresará, volverá por su iglesia, gracias al Señor. Esperemos que cada uno de nosotros podamos presentar delante de Dios y estar junto con Él por toda la eternidad, porque ese es el propósito, gracias al Señor, desde el día que nosotros reconocimos y aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Gloria al Señor. Bendiga a nuestros hermanos que nos van a sintonizar a través de las redes sociales, a través de la radio Estéreo Liberación, y a donde quiera que llegue esta frecuencia, gracias al Señor. Ahí queremos decirle, gracias al Señor, que esperemos que esta noche Dios nos hable con poder y con autoridad. Es un servicio donde lo tenemos en la iglesia como enseñanza, gracias al Señor. Vamos a estar hablando, gracias al Señor, el hombre y sus características, gracias al Señor, y el hombre y sus responsabilidades. Dos preguntas que nos vamos a hacer y vamos a encontrar respuesta: el hombre y sus características y el hombre y sus responsabilidades. Gloria al Señor, ya que el hombre tiene características y tiene responsabilidades. Gloria al Señor. Y eso es lo que queremos nosotros a dar en esta noche, lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha dado, porque queremos en realidad glorificar a Jesús. Bendito sea el Señor. Dios bendiga, como decía, a la familia Torres, gracias al Señor. Bendiga a esos muchachos, esos jóvenes, gracias al Señor, glorificando a Dios. Es hermoso, es bello, es lindo, gracias al Señor, honrar el nombre del Señor. Bendito sea Jesús. Damos gracias a Dios también por nuestros hermanos, gracias al Señor, que han sido afectados por esta enfermedad, pero gracias a Dios ya están bien, gracias al Señor, y realmente es un gran gozo saber de que Dios estuvo con ellos, gracias al Señor, en esa situación difícil, y que Dios les ha dado fortaleza, gracias al Señor, y sé que Dios los va a seguir ayudando para que sigan hacia adelante, gracias al Señor. De antemano, gracias al Señor, los hermanos que están en casa, gracias al Señor. Sé que es duro estar en la casa encerrado, pero Dios siempre con nosotros, y sé que muy pronto estaremos glorificando a Dios dentro de una congregación, dentro de un templo, dentro de un lugar. Pero gracias al Señor ha sido difícil no estar congregados en un templo, gracias al Señor, unánimes, los hermanos juntos en armonía. Pero gracias al Señor, Dios, gracias al Señor, ha estado con nosotros, y es lo importante. Y también podemos sentir de que usted ha estado orando por nosotros estamos orando por ustedes, y unos por otros seguimos clamando a Dios hasta que Él venga. Gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 1. Gracias al Señor. En el versículo 26 vamos a estar hablando ahí la palabra del Señor, en ese libro hermoso del libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 26. Dice la bendita palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. El 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread los peces del mar y las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí dejamos la palabra del Señor y oramos. Dios y Padre del Señor Jesucristo, muchas gracias, Maestro Divino, por este hermoso privilegio y esta hermosa oportunidad que nos da, Señor, de venir ante tu presencia y de estar, Dios mío, en tu presencia, Cordero de Dios. Háblanos con autoridad y con poder. Necesitamos que nos te dirijas a nosotros, Señor. Que hables, Dios mío, a nuestro corazón, no a nuestra mente solamente, sino a nuestra alma, Señor amado. Porque necesitamos escuchar de ti, Maestro, saber de qué es lo que usted tiene para nuestras vidas. Qué es lo que tiene para nosotros, Dios amado, en el nombre de Jesús. Señor amado, háblanos, Dios mío, a cada uno por nombre, Señor. Dirígete a cada uno de nosotros, Maestro Divino, en el nombre de Jesús. Padre mío, dirígete a aquellos, Dios mío, que no te conocen, Señor, cuando se enlace Estéreo Liberación y se lleva la palabra, Dios mío, a otros lugares, Señor, no solo aquí en Las Vegas, Señor amado, mis hermanos, sino, Dios mío, allá en New Jersey, Señor, a Guatemala, Dios mío, Honduras, a México, Cordero de Dios. Sea usted, Dios mío, dirigiéndote a esas vidas, Señor. Salva las almas, Padre bueno, que ese es el propósito, Dios mío, de predicar tu palabra. Que Dios mío, usted nos enseñe, Cordero de Dios, y salve las vidas en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor, bendito sea el nombre del Señor, y qué bueno Dios decía, es una enseñanza, gracias al Señor. Para introducirme el consejo de la palabra en esta preciosa hora, quisiera, gracias al Señor, decir esto, gracias al Señor, venía a mi corazón y escuchaba algo, gracias al Señor, y me llenaba mucho mi corazón porque digo verdaderamente, nosotros como hijos de Dios tenemos que, mientras el Señor viene, tenemos que hacer algo dentro de la iglesia, hacer algo en la obra del Señor. Cuando el Señor Jesús iba a ser levantado o fue levantado para irse a la presencia del Padre, gracias al Señor, a tomar su trono, bendito sea Jesús, Él le dijo a sus discípulos que dentro de muy pocos días ellos recibirían el Espíritu Santo y serían llenos del Espíritu Santo. Y les dio una promesa y les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay cuatro pasos que ellos tenían que hacer, predicar en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me llamó mucho la atención como hijos de Dios, gracias al Señor. La mayoría de nosotros siempre hemos pensado y hemos dicho, gracias al Señor, que todos los evangélicos debemos tener ese poder y esa presencia de su Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. Pero aquí Dios nos quiere enseñar muchísimas cosas también a nosotros como hombres, como seres humanos. Nos quiere enseñar, gracias al Señor, que nosotros podemos salir adelante en las manos de Dios, que podemos hacer muchas cosas en las manos de Dios. Si nosotros dejamos que Dios, gracias al Señor, tome nuestra vida, tome nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestro intelecto, tome todo lo que Él tiene que tomar en nuestras vidas, nosotros podemos hacer grandes cosas para la gloria del Señor. Porque Él les dijo, quédense en Jerusalén. En otras palabras, le dijo, prediquen a todo Jerusalén. Después se van para Judea. Significa que ellos estaban siguiendo ese proceso para hacia adelante. Después de Judea tendrían que ellos predicar a Samaria. Después de predicar a Samaria sería hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa todo eso? Si lo vemos en el lado del evangelio, en lo que es la predicación, no hay que predicar solo en la casa, hay que predicar afuera, gracias al Señor, a Judea, a las comunidades, a los vecinos alrededor. Y de ahí predicaremos, gracias al Señor, a las ciudades enteras, a los diferentes lugares, a nuestro país. Después iremos, gracias al Señor, hasta Samaria. Nos iremos ampliando cada día más y predicando, gracias al Señor. Y por último, mandaremos misioneros que vayan y prediquen a otro lado. Hombres que con valor y autoridad y llenos del Espíritu Santo puedan, gloria sea al Señor, hacer esa obra. De esa misma manera podemos decir que nosotros como hijos de Dios nos hemos estancado. No hemos caminado como Dios quiere. No hemos emprendido ese caminar, ese levantar esa fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué razones? Porque entonces nosotros ya empezaríamos, gloria sea al Señor, a no solo a quedarnos, gloria sea al Señor, dentro de Jerusalén, sino más bien empezar, gloria sea al Señor, en nuestra mentalidad, a crecer espiritual y a decir, yo tengo que, gloria sea al Señor, algo para hacer para la obra de Dios. Tengo que moverme hacia Judá, que es el siguiente
el siguiente paso, gloria al Señor. Después ya estando en Judá, gloria al Señor, decir, no, ya no me tengo que quedar aquí en Judá, tengo que seguir hacia adelante, tengo que seguir hacia Samaria, gloria al Señor, porque ese es el plan de Dios, gloria al Señor. No quedarme simplemente dentro de una iglesia sentado en una silla, sino más bien, gloria al Señor, enfocarme que tengo que hacer la obra de Dios e ir a Samaria, gloria sea al Señor. Y por último, gloria al Señor, entender de que Dios tiene grandes planes para ir y predicar a todo el mundo. ¿Qué significa? Que tengo que salir, gloria al Señor, a diferentes lugares, gloria al Señor, llevar la palabra de Dios. Eso significa también, si lo planteamos en nuestra vida cristiana, como hijos de Dios, gloria al Señor, como personas que podemos sobresalir, personas que podemos seguir hacia adelante, personas que podemos ser, gloria al Señor, de bendición a la iglesia, de bendición a los hermanos, de bendición a las familias, de bendición a la comunidad, de bendición, gloria al Señor, a miles de personas, gloria a Jesús, a través del consejo, a través de la palabra, a través, gloria al Señor, de lo que Dios está haciendo con nosotros, gloria al Señor, lo podemos hacer. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? Muchas veces nos hemos quedado estancados, gloria al Señor, y nuestra mentalidad es una mentalidad de quedarnos en Jerusalén. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios me enseñaba que no podemos quedarnos simplemente, gloria al Señor, trabajando nada más, gloria al Señor, encerrados en un solo lugar. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Dios quiere hacer grandes cosas. Viene a mi mente en este momento Abraham, gracias al Señor, le dijo el Señor que saliera de Ur de los Caldeos, y él salió, obedeció a la voz de Dios, y Dios le dio grandes bendiciones en ese proceso, porque Dios no lo quería en Ur de los Caldeos. Dios quería que escuchara su voz, porque ahí es donde Dios iba a hacer grandes cosas. Después él fue grande bendición para su sobrino Lot, gloria sea al Señor. Ahí entendemos de que Dios sí puede hacer grandes cosas en nuestra vida, y nosotros podemos ser de gran bendición para otras familias. Eso es hermoso, gloria sea al Señor. Entonces el hombre tiene que entender eso, y el hombre tiene esas capacidades para hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa con el hombre entonces? ¿Por qué el hombre se ha quedado estancado? ¿Por qué el hombre no sobresale? ¿Por qué el hombre, gloria sea el Señor, bendito sea el nombre de Jesús, no progresa? Vamos en el área espiritual, lo vemos progresar en el área económica, en diferentes cosas, pero no en áreas espirituales, gloria sea el Señor. ¿Por qué razón entonces? Veremos entonces al hombre y sus características. Las escrituras enseñan que el hombre que Dios formó, lo formó Dios, no formó el mono, como lo enseñan en, gloria al Señor, los países nuestros, que nosotros nacimos del mono, descendemos del mono que fue causa de la evolución. Eso es mentira, gloria al Señor. Nosotros fuimos creados por Dios, porque la Biblia dice, gloria al Señor, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios creó, varón y hembra los creó Dios. No los creó el mono, ni el chango, ni nada. Fue Dios quien creó al hombre. Todo lo demás, gloria sea al Señor, hay que saber de que Dios es creador. Nosotros somos criaturas, gloria sea al Señor. Dios es Dios. Él creó todo lo que está en esta tierra. Porque Dios, gloria sea al Señor, no es creación. Dios sigue así, es Dios, gloria sea al Señor. Entonces, gloria sea al Señor, creó al hombre a su propia imagen y semejanza, según Génesis 1, 26 y 27, lo que hemos leído. Lo que demuestra que el hombre tiene capacidades para amar, para elegir y recordar, gloria sea al Señor. El hombre tiene capacidades tremendas, gloria al Señor, para hacer grandes cosas. Tiene capacidades para amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. El hombre tiene esas capacidades. ¿Quién le ha dicho al hombre que no tiene la capacidad para amar, gloria sea el Señor, a Dios? ¿Quién le ha dicho que él tiene capacidades para amar a otras cosas? No, él tiene que amar a Dios, porque lo tiene que amar a Dios con todo su corazón, gloria sea el Señor. O sea, tiene una tremenda capacidad del hombre para poder amar a Dios. Y los hombres que logran amar a Dios con todo su corazón, Dios los va a usar de una manera especial, gloria sea el Señor. Tiene la capacidad de elegir. Usted puede elegir, porque Dios le dio un libre albedrío. Puede elegir, gloria sea el Señor, servir a Dios o no servir a Dios, hacer la obra de Dios o no hacer la obra de Dios. Usted tiene la capacidad de elegir, gloria sea el Señor, y es necesario elegir hoy, gloria sea el Señor, de que Dios, gloria a Jesús, bendito es Dios, y que Él puede hacer grandes cosas en la vida nuestra, gloria sea al Señor. Para recordar, gloria sea al Señor. Tiene la capacidad del ser humano para recordar quién es Dios, para recordar que fue Dios el que lo formó en el vientre de su madre, que fue Dios, gloria sea al Señor, el que le dio suspiro, aliento de vida, gloria sea al Señor. Fue Dios el que lo ha hecho, gloria sea al Señor. Y por eso estamos aquí predicando este consejo, porque reconocemos que Dios, el que nos ha hecho, nos recuerda de dónde Dios
nos ha sacado, cómo Dios nos ha formado y cómo Dios nos ha perseverado la vida, gloria al Señor. Si no fuera por Dios, ¿dónde estuviéramos? ¿En qué lugar estuviéramos, gloria al Señor? Tal vez ya enterrados bajo 2 metros bajo tierra, o tal vez, gloria al Señor, perdidos allá en la calle, gloria al Señor, sin Dios y sin esperanza. Pero Dios en su misericordia nos hizo recordar de que Dios es Dios y que Él murió un día en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y nos dio una esperanza, gloria al Señor, nos reconcilió con el Padre, nos regeneró, gloria al Señor, nos transformó y por eso estamos aquí glorificando el nombre del Señor. Sabemos que lo creó de una parte material y otra inmaterial, gloria al Señor. Dios creó al hombre de una parte material que es el barro, es este cuerpo, es el Señor, y de otra inmaterial que es el espíritu y el alma, gloria al Señor. A causa del pecado y por su propia elección, cayó de su lugar para ser un pecador. Cuando Dios lo creó en inocencia y lo puso en el huerto del Edén. Pero debido al pecado, a causa del pecado que ellos pecaron, es el Señor, gloria al Señor, por elección propia, porque nadie les obligó, fue elección propia del ser humano, cayó de su lugar para ser un pecador. El hombre no había nacido para ser pecador, el hombre había nacido para honrar el nombre del Señor, para tener una comunión con Dios, para tener una relación con Dios, pero desafortunadamente cayó de su lugar y se convirtió en un pecador el ser humano, gloria sea el Señor, lejos de Dios. Y cuánta gente no quiere nada de Dios, no quiere acercarse a Dios, no quiere reconocer a Dios, gloria sea el Señor, y está en esa condición de pecador, gloria sea el Señor. Así el mal creció de una manera tremenda en la vida del ser humano y tomó diversas formas de degradación en la vida de ellos. ¿Cómo fue esto? Significa que el hombre se ha venido, gloria sea el Señor, el pecado lo ha venido degradando a esa persona, gloria sea el Señor. Ha venido degradando a la persona con su relación con Dios, gloria sea el Señor. Algunos de los cuales podemos mencionar, pero Dios intervino haciendo una amplia provisión para su restauración. ¿Qué significa? El hombre degradó la relación con Dios a través del pecado, pero Dios, gloria sea el Señor, en su amor y en su misericordia intervino e hizo, gloria sea el Señor, una amplia provisión para la restauración del ser humano. Gloria sea el Señor, hoy no hay excusa. Tal vez antes de Jesús estaba solo la palabra de Dios, bendito sea el Señor, que es buena, gloria sea el Señor, estaba la ley, pero después de, gloria sea el Señor, que Jesús nace allá en Belén, gloria sea el Señor, bendito sea Jesús, Dios interviene a través de Jesús y entra Jesús, o viene Jesús a la tierra, gloria sea el Señor, y es la provisión, gloria sea el Señor, para la restauración del ser humano. Hoy el ser humano no puede decir, yo no puedo levantarme, no puedo servir a Dios, no puedo amar a Dios. El hombre lo que necesita es a Jesucristo en su corazón. Lo que necesita es darse cuenta que hoy puede ser restaurado, que puede ser levantado y hoy puede hacer grandes cosas para el Señor Jesucristo. Usted que me escucha, quien sea, si es el Señor, persona que se ha caído del evangelio, está perdido en las calles, tal vez esté en la droga, en el alcohol, donde quiera que esté, usted tiene esperanza, usted tiene un propósito. Dios lo puede levantar esta preciosa hora o en esta noche, gloria al Señor, o esta tarde, en el momento que usted esté escuchando esta parte de la predicación, donde quiera que esté, gloria al Señor. Si usted está a punto de suicidarse, está a punto, gloria al Señor, de cometer algo que puede llevarlo al infierno, usted puede recapacitar y decir, yo tengo que buscar a Jesús, tengo que volverme a Jesús, tengo que reconocer que Jesús es el Señor, ya proveyó su muerte para que yo pueda ser restaurado, porque Dios ya proveyó, es el Señor, ya intervino, ya dio esa amplia, es el Señor, provisión para restaurar al ser humano, para que tu vida pueda ser restaurada para con el Padre. Es verdad, el pecado ha degradado tu vida, el pecado ha destruido tu vida, el pecado como ser humano, como hombre, gloria al Señor, ha deteriorado tu relación familiar, tu relación con tus padres, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, pero hay poder en Jesucristo. Jesucristo puede, gloria al Señor, restaurar tu familia, puede restaurar tu vida, puede restaurar tus hijos, puede levantarte del fango donde estás perdido, gloria al Señor. Tal vez tú vivas con una cobija en las calles, perdido, gloria al Señor, pero hay poder en Cristo Jesús. Jesús puede levantarte. Jesús ha levantado a miles de personas, gloria sea el nombre de Jesús, y lo puede hacer con tu propia vida. Bendito sea el nombre del Señor. Los hermanos que me están escuchando, muchos son testigos, gloria sea el Señor, de cómo Dios los ha levantado, de cómo cuando nadie daba por usted algo, Dios vino y lo levantó. Usted solamente lo que hizo fue recibir a Jesús y fue levantado. Dios lo levantó y mire dónde Dios lo tiene hoy. Lo tiene bien vestido, lo tiene con casa, lo tiene con bienes, gloria sea el Señor. Lo tiene sintiendo la presencia de Dios y usted puede gozarse y decir, Dios está conmigo,
Dios me está dando fuerzas, me está dando ánimo, y es gracias a Él estoy como estoy. Eso es hermoso, darle gloria a Dios, porque el ser humano recuerda de dónde Dios lo ha sacado. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Como caído el hombre necesita ser levantado. El hombre necesita levantarse. Cuando el hombre se cae por el pecado, necesita levantarse en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Puede levantarse, gloria al Señor. Solamente levante su vista hacia el cielo. Vea la grandeza de nuestro Dios. Vea a Jesús. Así como aquellos hombres cuando fueron picados por las serpientes, volteaban a ver la cruz que había levantado, gloria al Señor Moisés, y serán sanados. Así nosotros, gloria al Señor. Si te has caído, solamente necesitas levantar tu corazón, tu vista hacia el cielo y decir: Dios, levántame en el nombre de Jesús, y tú vas a ser levantado hacia el Señor. Como corrompido necesitas ser regenerado, como condenado necesitas la misericordia de Dios para que Dios tenga misericordia de tu vida. Gloria sea al Señor. Si hay alguien en la cárcel y te han condenado, gloria sea al Señor, ok, que te condenen por lo que hayas hecho, pero que no condenen tu alma. Gloria sea al Señor, porque Jesús, si tú abres tu corazón, le puedes decir: Jesús, yo te recibo, te acepto, reconozco a ti. Entonces Él puede, gloria al Señor, bendito sea el nombre, de esa condenación espiritual, puede sacarte y extender misericordia para tu vida. Gloria sea al Señor. Si tú llegaras a morir en esa cárcel, solo enterrarán tu cuerpo, gloria sea al Señor, pero tu alma estará con el Señor. Bendito Dios, porque ya no estarás más preso, gloria sea al Señor, sino que estarás salvo para la gloria de Dios. Y qué lindo es estar, gloria sea al Señor, bendito, libre para la gloria del nombre del Señor Jesucristo. Como perdido necesitas ser hallado, salvado. ¿A dónde te estás escondiendo? ¿Dónde estás huyendo? ¿Dónde andas que nadie te mira? Que sientes que nadie te ha buscado, gloria al Señor, pero Dios te está buscando ahí donde estás tú escondido. Tal vez estés con una radio, gloria al Señor, ahí escondido, diciendo: ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy en esta condición? Pero a través de Estéreo Liberación, gracias al Señor, esperemos que estés, no sé si estás debajo de un freeway, debajo de una carretera, aislado allá, gracias al Señor, en un lugar, en una aldea, en un lugar lejos, gracias al Señor, donde tal vez por medio de una radio estés escuchando el consejo. Ahí donde estás, gloria sea al Señor. Dios te está buscando a ti, gloria sea al Señor, y Dios quiere salvar tu alma. Dios, porque tú eres valioso para Dios. Es verdad, el pecado ha degradado tu vida, pero Jesucristo intervino y Dios puso una gran provisión para la restauración de tu vida. Dios puede hacerlo. Dios puede hacer grandes cosas. Maravilloso Dios. Hermoso es el Señor. Bendito. Adán y Eva fueron creados en inocencia, con la capacidad de comunicarse con Dios. Mira qué bonito y qué hermoso cuando leemos y vemos la situación del ser humano cuando fueron creados en el huerto del Edén. Era hermoso, era lindo, tenían una relación, una comunión con Dios, y eso es lo que Dios quiere hoy en día, que el hombre tenga una relación y una comunión con Dios, en la manera de comunicarse con el Señor, gracias al Señor, porque los creó a su imagen y a su semejanza. Pero ¿qué ha hecho el pecado? ¿Qué ha hecho el diablo? ¿Qué ha hecho gracias al Señor, la maldad? Ha destruido la relación con Dios. Ya hay pocos hombres que podemos hablar con Dios, hay pocos hombres que pueden hablar con Dios. Hemos deteriorado nuestra relación con Dios. Ya no tenemos deseo de hablar con Dios. Ya no, el hombre ya no puede hablar con Dios porque el mismo pecado le va alejando, gracias al Señor. Pero necesidad que hoy, en esta preciosa hora, en esta tarde, nosotros podamos tener esa relación con Dios. Esa relación que nos lleve a sentirnos bien con Dios, gracias al Señor, y que Dios pueda cambiar los planes que tenía el enemigo con nuestras vidas, y que Dios pueda sacarnos de ahí y realmente, gloria sea el Señor, Dios, hacer grandes cosas en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si el hombre es lo que dice nuestro hermano pastor a través de la red social, es el Señor. Si alguien está solo, no se sienta solo, es el Señor. Jesús puede estar ahí, gloria sea el Señor. Se encuentra en soledad, gloria sea el Señor, por causa del pecado. El pecado lo ha destruido, está solo. Pero hoy, esta hora, yo quiero decirle que hay mucha familia que lo ama, mucho evangélico, gloria sea el Señor, que tal vez estuvo en esa condición como usted lo estaba. Pero gloria sea el Señor, usted puede hoy encontrar una familia cristiana y ya no está solo. Jesús está con usted. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. Maravilloso es el Cordero de Dios. Tenía como principal características el ser humano la facultad del señorío sobre todas las cosas, sobre todos los animales, es el Señor. Podía alabar a su Creador, bendito sea el Señor.
Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ponía a ser el mejor hombre, gloria al Señor. Sin embargo, gloria al Señor, el pecado lo arruinó todo, gloria al Señor, en su vida. Lo arruinó todo, lo descompuso todo en la vida del ser humano. ¿Qué ha hecho el hombre hoy en día? Se ha enriquecido, ha hecho todo lo tremendo que él puede hacer. Desafortunadamente se han olvidado de Dios. Han creado bastantes, gracias al Señor, templos, lugares, gracias al Señor, donde se reúnen supuestamente para adorar a Dios. Pablo pasó por aquel lugar de Atenas y vio tantos altares, gracias al Señor, y un altar que decían al Dios no conocido, y él se dirigió a ese altar y dijo, aquí es donde verdaderamente se manifiesta el Dios Todopoderoso, porque el hombre ha hecho sus propios templos, sus propios altares para gracias al Señor, para como buscar esa ayuda de Dios, pero no buscan al verdadero Dios. A un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios omnisciente, un Dios que tiene control de todas las cosas. Cuando tú busques ese Dios, verás las cosas sobrenaturales que Él puede hacer en nuestra vida, porque nuestro Dios es un Dios de imposibles, es un Dios que hace lo que es imposible para el hombre. Dios lo hace, gracias al Señor, porque cuando tú has visto que una persona puede cambiar a otra persona, nadie lo puede cambiar, pero cuando Jesús entra al corazón del hombre, puede transformar y cambiarlo, gracias al Señor. Alguien una vez, gracias al Señor, entrando a una anécdota, un doctor iba a operar a un niño y le dijo, gracias al Señor, el niño al doctor, doctor, usted va a abrir mi corazón. Le dijo, sí, lo voy a abrir. Y usted va a encontrar a Jesús en mi corazón, porque aquel niño era cristiano y sus padres le decían, Jesús vive en tu corazón, Jesús está en tu corazón. Y ese niño tenía un problema del corazón. Él dijo, doctor, usted va a encontrar a Jesús en mi corazón. Verá que cuando usted me abra el corazón, lo va a encontrar ahí. Y dijo el doctor, dijo, verdaderamente, él no creía, gloria sea al Señor, que le iba a encontrar. Cuando aquel doctor lo operó, gracias al Señor, y se dio cuenta, gracias al Señor, de aquel niño, gracias al Señor, se dio cuenta y encontró a Jesús ahí. Entonces se dio cuenta de lo que el niño decía. No es tanto, gracias al Señor, que lo iba a encontrar físicamente ahí, pero espiritualmente el doctor encontró a Jesús en el corazón de aquel niño, en las palabras de aquel niño. Yo quiero decirte que en la cruz del Calvario, gracias al Señor, Jesús murió, y Él, gracias al Señor, está esperando que miles de hombres lo acepten como Salvador, que lo reconozcan como Jesús, que lo reconozcan como Señor, y que lo dejen entrar a sus propias vidas, y Él les va a cambiar el corazón. Gloria sea el nombre del Señor. El hombre se arruinó cuando Adán pecó. La raza sintió la amenaza y el triunfo de la muerte. Qué tremendo, gracias al Señor. El hombre no había sido creado o formado para morir, gracias al Señor. Pero desafortunadamente, cuando el hombre peca, gracias al Señor, entonces viene la amenaza y el triunfo de la muerte sobre el ser humano. El hombre empieza a sentir ese temor por la muerte, gracias al Señor. Empieza a sentir temor porque se iba a morir. Gracias al Señor, cuando fueron creados en inocencia, no tenían ese miedo de morir, gracias al Señor. Ahora cualquiera de nosotros nos da temor morir, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque, gracias al Señor, muchas veces decimos, Dios mío, ¿cómo estoy delante de ti? Pero aquellos hombres, hermano, el hombre pudo a tener ese miedo, gracias al Señor. En cualquiera de esas formas, gracias al Señor. Muestra cómo cayó el hombre a la ruina total, una ruina total, gracias al Señor. Pero sin embargo, gracias al Señor, Dios tiene esperanza para esa vida, gracias al Señor, alabado sea el Señor. Qué lindo es Dios, porque Dios nos ha dado esa gran salvación, hermanos. Qué lindo porque un día le podemos abrir el corazón a Dios. Pero cuánta gente ha endurecido su corazón y no quiere abrir su corazón para el Señor. No quiere dejarlo entrar, gloria al Señor, a sus vidas. Cuánto joven, gloria al Señor, orgulloso, vanidoso, gloria al Señor, no quiere dejar a Jesús entrar en su corazón. Cree que tiene la fuerza y todo el ánimo de jóvenes y decir, a mí no me importa, yo no quiero nada de Dios todavía. Eso es mentira, gloria al Señor, porque en el caminar con Dios hay hombres jóvenes de Dios, gloria al Señor, que han entregado su vida verdaderamente a Jesús y le creen a Jesús, y no son ancianos ni son viejos, son jóvenes, benditos, pero que han abierto su corazón para Dios y llaman con todo su corazón a Dios. Han dejado que Jesús entre a sus vidas. Qué lindo por ellos, gracias al Señor. Jóvenes que me están escuchando, sigan hacia adelante, porque Dios es el que les está dando la fuerza, y ustedes van a hacer grandes cosas si el Señor no viene todavía, gracias al Señor.
Empezarán a hacer grandes obras para Dios. Lo que gloria sea al Señor, tal vez no hicimos nosotros, ustedes lo van a hacer. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Van a ser tocados por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios va a entrar en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas, gracias al Señor. Y ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo y no se van a quedar solo en Jerusalén. No se van a quedar solo en ese lugar, sino que van a empezar a decir, yo tengo que ir a Judea, tengo que ir a Samaria, tengo que ir hasta lo último de la tierra, gracias al Señor. Tengo que llevar esta palabra, tengo que demostrarles al Señor que Jesús está en mi vida, gloria sea al Señor. Eso es lo importante, bendito sea el nombre del Señor, de saber de que si Dios está con nosotros, no es necesario calentar una silla ni ponerle nombre a una silla, sino hay que hacer algo para glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el nombre de Jesús, porque en Jesús solo hay vida eterna, bendito sea el Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermoso es el nombre del Señor. Bendito sea el nombre que sobre todo. Los días pasan, gracias al Señor. Días pasados, gracias al Señor, podemos decir que ya pasaron. Estos días que pasaron, ya pasaron. Pero hoy es el día que podemos hacer grandes cosas y maravillas para la gloria del Señor, hermanos. Hay que seguir hacia adelante, gracias al Señor. El hombre redimido por Cristo, gracias al Señor. La redención en Cristo es completa. Si Jesús redime tu vida, si Jesús te salva, si Jesús te da vida eterna, es completa, no es a medias. Es verdad, la santidad va en un estado de, gracias al Señor, gradual. ¿Qué significa esto? Es el Señor que va poco a poco. Dios lo va haciendo. Pero la salvación es de un solo. El perdón de pecados es de un solo. Gracias al Señor. Dios te perdona hoy. Si hoy abres el corazón, hoy Dios te perdona hoy. Dios te redime hoy. Dios te santifica hoy. Gracias al Señor. La santificación es gradual. Se va poco a poco. Dios va haciendo grandes cosas en tu vida. Porque es que Él quiere enseñarte a depender de Él, es el Señor. Bendito sea, porque es el propósito de Dios que Dios cumple en nuestra vida. Quien Dios constituyó para nuestra redención por medio de Cristo Jesús. Gracias al Señor. Además nos dio libertad, gracias al Señor. Además, gracias al Señor nos dio ese hermoso privilegio de ser salvos. Bendito sea el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Qué hermoso es estar en la casa de Dios. Imagínense aquel hombre en la entrada del templo del hermoso, estaba dentro, en la entrada del templo del hermoso, allá en los libros de los Hechos. Gracias al Señor. Pedro y Juan iban a orar, gracias al Señor, a la hora novena. Iban a clamar a Dios y aquel hombre lo ponían a pedir limosna en la entrada. No entraba al templo, no conocía el amor de Dios, no conocía la grandeza de Dios. Tal vez oía hablar de Dios, oía el que le hablaban de Jesús, pero no había tenido un encuentro con el Señor. Pedía el limosna para seguir su propia vida, pero vino, gracias al Señor, le dijo a Pedro, le dijo, Pedro, dame oro, dame plata, lo que tengas. Pero le dijo, ¿sabes qué? No tengo oro ni plata, pero lo que te doy, te digo, levántate y anda en el nombre de Jesús. Fíjese qué hermosas palabras. Levántate y anda, es el Señor, en el nombre de Jesús. Más adelante vemos cómo él entraba al templo saltando y danzando, diciendo, grande es Dios, que Dios me levantó de mi condición donde yo estaba, gloria al Señor. Dijo, él dijo, yo me voy a quedar aquí voy a morir de entrada a este templo. Pero cuando llega Dios, le dijo, tú no te vas a morir. Tú vas a dar testimonio que yo soy Dios. Tú vas a dar testimonio que yo soy creador, que yo soy el todopoderoso, que yo tengo la autoridad para hacer grandes cosas, que puedo levantar al paralítico, que puedo sanar a los que tienen sida, que puedo sanar a los que tienen Alzheimer, que puedo sanar, es el Señor, a los que tienen diabetes, que puedo sanar, es el Señor, toda enfermedad. Levántate y anda. Y aquel hombre se levantó, es el Señor, y empezó a glorificar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y la gente se maravillaba y decía, ¿quién es este? Gloria sea al Señor. ¿Quién es que estaba ahí? No era el cojo que estaba, gloria sea al Señor, allá. Sí, es verdad, gloria sea al Señor, pero ahora él entraba, gloria sea al Señor, honrando el nombre del Señor. Qué lindo es Dios. Es que Dios puede hacer grandes cosas y lo vemos Jesús haciendo milagros también en otros hombres, pero no es porque el hombre lo haga. Tampoco vamos a decir, oh, es que tal hermano tiene un gran don, vayamos porque él nos va a sanar. No, nadie te va a sanar de nosotros como seres humanos. Somos hombres nada más. Quien tiene el poder se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es el que merece toda la gloria y toda la honra, hoy y por siempre y para siempre. A Él le damos toda la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. El hombre y sus responsabilidades, gracias al Señor. Formado por Dios del polvo de la tierra. Sí, el hombre fue formado por Dios
del polvo de la tierra. Tiene en sí mismo la parte inmaterial, que es el soplo de la vida de su creador. La forma material o es el Señor, la forma material o es el Señor, la parte material es el cuerpo, pero la parte inmaterial es el soplo de la vida de su creador. Bendito sea el nombre, gloria al Señor. Dios además le dio un ambiente propicio en Edén y lo dotó de capacidad para responder a las responsabilidades que le mandaba a su servicio. Qué hermoso, gloria al Señor. Sin embargo, es el Señor. ¿Cómo ve Dios al hombre hoy? ¿Cómo lo mira? Gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 1 en el 5 y 6 dice que lo leemos y dice la Biblia que Dios, Isaías lo mira y Dios como lo ve al hombre, dice, está enfermo desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza hasta los pies está enfermo, gracias al Señor, el hombre. Por eso es la necesidad de un Salvador. Por eso es la necesidad de Jesús. Voy a irme hasta, gracias al Señor, en el libro de Isaías, gracias al Señor. Es un hermoso pasaje, gracias al Señor. Y no queremos a nadie juzgar ni criticar, ni a nadie que se sienta mal a través del quien nos esté escuchando, que nos vaya a escuchar a través de, gracias al Señor, de la radio estéreo Liberación, es el Señor. Pero mire lo que dice Isaías capítulo 1, gloria al Señor, en el versículo 5 y en el versículo 6, gloria al Señor, dice estas palabras, bendito sea el nombre del Señor, dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Gloria al Señor. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida e hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Qué tremendo, gloria sea al Señor. Así está la condición del ser humano. Pero Dios puede cambiar todo eso. Dios puede hacer esas cosas que cambien, gracias al Señor. No cesan de pecar, dice el libro de Jeremías 22. No cesa el hombre de pecar. No sé qué el hombre hoy en día, gracias al Señor, no sé qué, ahorita mucha gente, gracias al Señor, que está, gracias al Señor, encerrada, ya está desesperada. Ya está angustiada y quiere salir, gracias al Señor, a seguir el mundo en que llevaban antes, a seguir la vida que llevaban antes. No piensan ni decir, recapacitaré como aquel pródigo que recapacitó en la condición que estaba y dijo, me levantaré, iré a mi padre, Padre, perdóname. Es bueno que el hombre recapacite. Tal vez no podemos entrar o no puedes ir a una iglesia en este momento, pero a través de esta red social podemos entrar a tu hogar, a tu computadora, a tu lugar de trabajo donde estás y puedes recapacitar y decirle al Señor en la condición como está tu vida y que hoy puedes hacer algo para cambiar esa situación. Gracias al Señor. Qué hermoso es el Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Mira con codicia al pecado. La boca está llena de mentira, engaño y maldición. Gracias al Señor. Mientras que la lengua es un fuego, un mundo de perversidad, como espada venenosa que inocula la vanidad, gracias al Señor. Los pies rápidos a producir desgracia, colaborando con las manos en la violencia e iniquidad, gracias al Señor. Imagínese todo esto, lo que el hombre hace. Esas son bendito sea como Dios ve al hombre en esa condición. Pero sin embargo, cuando Él lo vio de esta manera, Él quiso ayudarlo y quiere ayudarte. Porque a nosotros nos ha ayudado el Señor. Si no fuera por Él, nosotros no pudiéramos hacer nada. Él nos ha ayudado, es el Señor. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué hace Dios con el hombre oprimido? Mucha gente está oprimida hoy en día. Mucha gente está, gracias al Señor, oprimida tanto en sus vidas. Y espera a Dios que el hombre recapacite y haga algo. Dios espera una respuesta sincera y completa del hombre. ¿Qué significa esto? Que se arrepienta, que se convierta y que viva una vida de santidad, una vida que agrade a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cuando Dios nos llama, muchas veces gente se hace religiosa, se añade a un lugar, pero se convierte en religiosa nada más. Dios no quiere religiosos. Dios quiere gente convertida al Evangelio, gente que tenga un encuentro con Dios, gloria sea al Señor. Lo que se espera Dios del ser humano. Dios lo mira de la condición, pero al verlo, Dios lo restaura, Dios quiere restaurarlo, pero después de restaurarlo, Dios quiere, que gracias al Señor, una respuesta sincera de ellos. Una respuesta sincera del ser humano, una respuesta sincera de nosotros, una vida de santidad, gracias al Señor. Una vida, gracias al Señor, ya no como la vida pasada. Una vida, gracias al Señor, que agrade a Dios, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Dios anhela que el hombre, gracias al Señor, se convierta, pero que ya no vive esa vida que desagradaba a Dios. Una vida llena de pecado ya no la quiere Dios. Dios quiere, gracias al Señor, una vida de santidad, gracias al Señor. Una vida, gracias al Señor, que dé alabanza a su Creador, gracias al Señor. Una vida, gracias al Señor, bendito Dios, que haga la obra de Dios. ¿A cuántos Dios no nos ha enseñado a adorar su nombre? Dios nos ha enseñado a bendecir su nombre. Porque qué lindo, gracias al Señor, es adorar a Dios. Qué lindo es glorificar a Dios con todo el corazón y entrar a la presencia de Dios y saber de que estamos cantándole a un Dios que nos escucha, un Dios que nos oye. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el toque de la presencia de Dios a través de alabanza? Gloria sea al Señor. A través del consejo, gloria sea al Señor. Bendito Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dejemos que esta palabra escudriñe nuestras vidas y que nos afrente a nosotros, a nuestra vida, gloria sea el Señor. Pagamos conciencia y dejemos que Dios obre nuestras vidas, ya que es la palabra, gloria sea el Señor, la que, bendito sea el nombre del Señor, la que debe escudriñar nuestras vidas. La que debe, gloria sea el Señor, mostrarnos, gloria sea el Señor, a la vista como de un espejo, vernos como nuestra condición, gloria sea el Señor. Para que así hagamos la conciencia y dejemos que Dios obre de una manera gloriosa en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Para que así nosotros podamos un día, gloria sea el Señor, seguir agradar a Dios con todo nuestro corazón. Y dejar a Dios, gloria sea el Señor, bendito sea, disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas, porque es una bendición, gloria sea el Señor, de estar dentro de los caminos de Dios, gozar en nuestro corazón, que nuestro corazón se llene de esa alegría, de ese gozo, de esa felicidad, gloria sea el Señor, y decir, Dios, yo sé que usted, gloria sea el Señor, nos va a ayudar y está con nosotros y nos sentimos bien. Qué hermoso es el Señor. Hermano, amigo, todos los que me están escuchando, si tú levantas tu mano y decir gracias, Dios mío, porque has sido bueno con nosotros. Podemos hablar contigo, Señor. Podemos expresarnos contigo. Nos das el privilegio de cantarte, de adorarte, de bendecirte. Gloria sea al Señor. Y le digo a la iglesia y los que no conocen, les digo, gloria sea al Señor, que cuando uno se mete con Dios, cuando uno, gracias al Señor, se va en esa plena comunión con Dios, bendito sea, es hermoso y no quisiera salir uno de ahí. Cuando uno sale uno renovado, con fuerzas de lo alto y con visiones nuevas, con propósitos nuevos para la gloria de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque no queremos quedarnos en esa condición nada más, sino que queremos salir hacia adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Dios espera nuestra entrega total en nuestras vidas, que nos entreguemos, gloria sea al Señor, a Él, gloria sea al Señor, y que seamos testigos de lo que Él ha hecho. Ser testigos, no testigos, gloria sea al Señor, de Jehová, no usando este mal término, pero no testigos de Jehová como los que andan por ahí con una atalaya diciendo que son testigos, pero no han sido testigos de nada. Si nosotros ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, alabado sea Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor, testigos de la grandeza de Dios. Ser testigos de que un día el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas y nos bautizó con el poder de Él, gloria al Señor, y ha llenado nuestras vidas, gloria a Jesús. Y que pase lo que pase, con la ayuda de su Espíritu Santo seguimos hacia adelante. Hay algo que nos ha querido detener, es algo que nos ha querido como desvanecer, que no nos ha querido que despeguemos, pero hay poder en Cristo Jesús y hay poder en su Espíritu Santo, que el que está dentro de nosotros, que se llama Espíritu Santo y que nos ha llenado y que nos ha dado ese poder y esa autoridad de predicar. Tenemos que seguir hacia adelante. Él nos dará la fuerza, nos dará el ánimo para seguir luchando en esta carrera. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, vamos, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, a seguir expandiendo este evangelio. Vamos a seguir predicando este evangelio. No nos vamos a quedar, gracias al Señor, solo en Jerusalén. Nos vamos a ir a Judea y nos vamos a ir a Samaria, y el último nos vamos a ir de misioneros a todo el mundo. Tenemos que llevar esta palabra del Señor. Yo recuerdo una visión, un sueño que Dios me dio hace muchos años, y Dios me enseñaba, gloria sea al Señor, los 5 continentes, gloria al Señor. Me enseñaba el mundo completo girando, gloria al Señor, y yo me miraba en un avión dando vueltas alrededor predicando el evangelio.
Yo sí le creo a Dios y le he creído a Dios. Y esa promesa está, gloria al Señor, en mi vida, gloria a Jesús. Esa promesa siempre está dentro de mi corazón, gloria al Señor. Y yo le digo, Dios, sea donde sea, tenemos que llevar tu palabra, donde quiera que vayamos. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos tienen sueños de decir, no, yo voy a ir a viajar a tal lugar, a otro lugar. Tal vez si Dios nos permite eso, nos lo permitirá para para seguir predicando el Evangelio, para seguir dando lo que Dios nos ha dado. Gloria sea el nombre del Señor. Llevar este consejo, la palabra, y que entre al corazón de las personas para que las personas puedan ser salvadas. Gloria sea el Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Queridos amigos, si hay alguien en el hospital, ahí que donde estás tú, en tu lecho de cama, si me estás escuchando, gloria al Señor, créele a Dios. Dios puede hacer un milagro con tu vida. Dios puede salvar ahí tu vida. Primeramente salvar y después dejar que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Porque si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios salvar tu alma, la voluntad o la sanidad y lo que más pase, eso será el propósito de Dios y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero la voluntad de Dios sí es salvar tu alma. Salvar tu vida, gloria sea al Señor. Salvarte a ti. Salvar, gloria sea al Señor, para que tu alma no se pierda en el infierno. Es lo que Dios quiere hacer. Eso sí es la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La sanidad, yo no te puedo decir, gloria sea el Señor, si Dios te la va a dar o no. Pero ese va a ser el plan de Dios. Va a ser el propósito de Dios. Pero lo que sí te puedo asegurar es que Dios sí quiere salvar tu alma. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos amigos y hermanos, y todos los que escuchan, gloria sea el Señor, Dios ha hablado en nuestras vidas y como hombres necesitamos reconocer a Jesús y saber que Jesucristo no murió en vano. Algunos lo tienen por solamente un hombre o un profeta nada más, pero nosotros lo tenemos por el Hijo de Dios, o lo tenemos también por nuestro Salvador y por nuestro Dios. Él es nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. A Él le pertenecemos, gloria sea al Señor. ¿Qué esperas tú para salvar tu vida? ¿Qué esperas tú para recibir a Jesús en tu corazón? ¿Qué esperas, gloria sea al Señor? ¿En qué momento, gloria sea al Señor? ¿Esperas, gloria sea al Señor? Bendito sea el Señor. Morir para decir, quiero aceptar a Jesús. En la muerte ya no hay esperanza. Al morir el hombre se acabó todo. Ya no hay esperanza, gloria sea al Señor, para tu alma. Pero si hoy, gloria al Señor, tienes la oportunidad de abrir tu boca y decir, yo quiero aceptar a Jesús, lo puedes hacer hoy. Hoy lo puedes hacer. Hoy lo necesitas hacer. No dejes que nada, ni alrededor, ni lo que está a un lado de ti, gloria sea al Señor, impida que tú aceptes a Jesús. Reprendo todo estorbo de tu mente que quiera decir, no lo puedes aceptar, lo tienes que aceptar hoy en esta preciosa hora. No es tampoco la fuerza, es por voluntad propia. Pero hay demonios y gracias al Señor y potestades principados que atormentan la vida del ser humano para no aceptar a Jesús. Los reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Los atamos en el nombre de Jesús. Todo espiritismo, todo ocultismo lo atamos en el nombre de Jesús. Y que tu mente sea libre, tu albedrío sea libre, tu alma sea libre, para que tú puedas aceptar a Jesús de Nazaret en tu corazón y ser salvado, gloria sea al Señor, y ser lavado con la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor amado. Te doy gracias en este momento, mi Dios eterno, por aquellas vidas que están aceptándote a ti como Salvador. Jesús amado, te doy gracias, Dios eterno, porque esas vidas están siendo restauradas, están siendo levantadas, están siendo salvadas, Maestro divino, a través de tu palabra. Porque tu palabra nunca regresa vacía, Jesús amado. Los brazos humildes se abrieron en esa trágica cruz del Calvario. Era para abrazar, Dios mío, al pecador, Jesús amado. Y hoy, Dios eterno, se añaden esas vidas a tu redil, Maestro. Jesús amado, si tú me estás escuchando, solamente dile, Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Reconozco que tú, Señor, moriste por mí en la cruz del Calvario. Te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis iniquidades. Quiero ser salvo, Señor. Qué lindo es, Maestro. Padre mío, oro, Dios mío, también por mis hermanos, gloria a Jesús. Mis hermanos que se han sintonizado, Señor, y los que van a sintonizarse después de la repetición, Señor amado. Señor, dales fuerza, Cordero de Dios. Anímalos y fortalécelos, Padre, en sus vidas. Que con autoridad, Dios mío, se levanten, Dios eterno, después de que todo esto pase, Dios mío. O los que estamos predicando, sigamos predicando con autoridad y con poder, Jesús.
Que Dios mío, las vidas, Señor, sean restauradas, sean fortalecidas. Dios mío de la gloria, que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer, Cordero de Dios. Que podamos cada día mirar y contemplar, Dios amado, las grandezas de tu nombre. Que podamos ver, Dios mío, y ser oidores de tu palabra y hacedores también. Y que podamos escuchar tu voz, Cordero de Dios. Habla, Dios mío, a través de tus profetas. Habla a través de tus siervos, Cordero de Dios. Habla a través de tu pastor, Señor amado. Habla a través, Dios mío, de tus evangelistas, Padre bueno. Habla a través de tus profetas, Cordero de Dios. Háblanos, Cordero de Dios. Háblanos, Dios mío, con autoridad, Padre. No permitas que, Dios mío, nos hable la carne del ser humano. Permite, Dios mío, que hable tu Espíritu Santo a nuestras vidas, que hable a la iglesia, Dios amado, porque necesitamos escuchar tu voz cada día, Señor. Necesitamos escuchar, Dios mío, que abre nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Que no hablen solamente a nuestra mente, Señor, sino a nuestro corazón. Para que podamos, Dios mío, nosotros enfrentarnos cara a cara contigo, Señor. Y saber de que dependemos de ti, Maestro. En el nombre de Jesús. Quiero darte gracias, Padre bueno, por tu palabra. Darte gracias, Dios mío, por este privilegio. Darte gracias, Dios mío, por mi esposa. Darte gracias, Dios mío, por Hailey, por Sophie, por Jasmine, sus hijas, Señor, su esposo. Darte gracias, Dios mío, por mi hermano pastor Juan José de León, Dios mío. Que Dios mío, con esos 72 años, sigue un hombre fuerte, Dios mío, para hacer tu obra, Cordero de Dios. Padre mío, te doy gracias, Dios mío, por hermano Casimiro. Dios mío, dale fuerzas y ánimo. Varón, reciba fuerzas de parte del Señor, sobre todo esa unción de Dios para su vida, para que esas alabanzas lleguen al trono de la gracia de Dios. Bendice a sus hijos, a su familia, a su esposa. Bendiga, Dios mío, de la gloria, cada hermano de la iglesia, Padre bueno. Oro por ellos, Dios mío, para que usted sea animando los corderos de Dios. Oro, Dios eterno, por nuestro hermano Juan Pablo también, donde está, Señor. Oh, Dios mío, dale esa fuerza, Dios mío. Él no está solo, tú estás con él. Dios mío, oro también, Dios mío, por mi hermano Samuel Mejía, Dios mío, el presidente de esta región, Señor. Ayúdalo y fortalécelo, Cordero de Dios. Dale esa gracia y esa sabiduría que tú siempre has puesto sobre su vida para que la obra siga hacia adelante, Maestro divino. Oro, Dios mío, para que sea Dios glorificándose en su vida, en esta, Dios mío, gloria sea al Señor, región del Pacífico, Cordero de Dios. Oro, Dios mío, por cada pastor, Dios mío, que está aquí en Las Vegas, Dios mío, en esta región, Señor, en este distrito, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Dios mío, te doy gracias, Cordero de Dios, porque eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Padre mío, gracias, Dios amado. Así, Dios mío, damos gracias al Señor, a todos mis hermanos y amigos que nos han escuchado, es el Señor. Queremos darle gracias a Dios y hacerles una invitación, ya que la iglesia se abra, es el Señor, en un futuro. Con la ayuda del Señor estamos en el 700 East Lola Avenue, North Las Vegas, Nevada, 89030. Ahí estamos, es el Señor. Está nuestro pastor Juan José de León dirigiendo esa obra, es el Señor. Y les hacemos cordial invitación para que nos siga escuchando a través de estas redes sociales, a través de Estéreo Liberación. Es el Señor, y a través de las redes sociales que se reproducen estos videos, queremos hacer la invitación cada servicio, cada día hay predicación a las 7 de la noche, es el Señor, a las 6:30 empieza el devocional de música en nuestras escuelas dominicales, es el Señor, nuestro hermano Jonathan Castro, nuestro hermano Sujit, también Dios le bendiga grandemente. Bendito sea el Señor a los que predican, no es el Señor. Es que hacemos cordial la invitación para que nos escuchen, no es el Señor, y oigan el consejo, la palabra del Señor. No somos expertos, pero dejamos que Dios se glorifique. Das gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Bendecido por Dios, y deja que Dios te siga usando y que Dios hable a través de tu vida. Hermano Pastor José de León, Dios le bendiga grandemente y le agradezco a Dios por usted. Oramos siempre para que Dios lo mantenga fuerte. A usted y a su esposa, gracias al Señor, y que su vida sea una vida llena y fructífera, gracias al Señor, y una vida de gozo y de paz, de felicidad y sobre todo de sanidad, Pastor. Dios me lo bendiga, y hasta que dejamos y estamos despedidos. Dios le bendiga a todos.